en este equipo. Ya, mis amados hermanos, comenzamos entonces con este nuevo tema que sería Jesús comienza su ministerio. Hemos visto hartas cosas, una parte bien introductoria bastante amplia que ha sido de mucha bendición, pero hoy día ya partimos con lo que es Jesús comienza su ministerio. Estos son una asignatura que le hemos llamado o denominado Evangelios Sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, básicamente, y en la clase número 6. La palabra que vamos a leer, hermano Iván Medina, por favor, ayúdeme a leer usted Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Ese va a ser el texto base para los hermanos y hermanas que están anotando, apuntando, tomando nota. Comenzamos con el texto base que va a ser Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. No sé, hermano Leandro, si usted lo puede desactivar el micrófono de él. Ahí está. No se escucha. Hermano Leandro, activó el micrófono. Sí, pastor, se lo Amén, mi activé. pastor. Y ahora sí ¿Me le escucha? escucho. Ahora sí le escucho. Amén, mi pastor. Ahora sí le escucho. ¿Mi pastor me escucha? Sí le oigo. Amén. Marcos 1, del versículo 14 al 15. Dice así en el nombre de Jesús. Lleva por título Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Muchas gracias, mi amado Amén. hermano. Pueden desactivar sus micrófonos. Gracias por leer esa porción de la palabra. Bien, de manera introductoria tendríamos que decir que la semana pasada estuvimos viendo, hermano Leo, active los micrófonos porque necesito que me respondan. Que hagamos una pequeña retroalimentación, un repaso para ver si es que los hermanos realmente están prestando atención a las enseñanzas. Y la parte introductoria sería que la semana pasada estuvimos hablando acerca, por ejemplo, de Juan el Bautista. Estuvimos hablando acerca de su persona, estuvimos hablando acerca de su carácter, estuvimos hablando acerca de su vestido, su comida, también hablamos de su mensaje. Además, estuvimos examinando los tres motivos por los que Jesús se bautizó. Recordemos que el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Entonces, por qué entonces Jesucristo tiene que bautizarse por Juan? ¿Alguien lo recuerda? Mi pastor, Dios le bendiga. Amén. Fue un acto, número uno, fue un acto simbólico de inicio de su ministerio. Número Correcto. dos, para dedicarse plenamente a ser el siervo de Jehová y recibir el poder de lo alto. Y número tres, para probar públicamente el trabajo realizado por Juan el Bautista. Excelente, mi hermano Rodrigo. Muy bien. Buena respuesta. Esos eran los tres motivos principales por los que Jesús tuvo que bautizarse, porque esto deja un interrogante. Juan el Bautista venía predicando acerca del bautismo de arrepentimiento, pero si Cristo nunca pecó, ¿para qué se bautiza si ese bautismo era para arrepentimiento? Hubieron tres motivos y lo acaba de decir nuestro hermano Rodrigo, ya que lo vimos la semana pasada. También observamos las tres tentaciones de Jesucristo. Bueno, observamos de verdad hartas cosas, la tentación de Jesús y los tres motivos por el que Dios permitió. Hay tres razones por las que Dios permitió que Jesús fuera tentado. ¿Alguien la recuerda? Amén. ¿Cuáles eran? Para demostrar a los hombres que todo pecado puede ser vencido. Número 2, para experimentar en carne propia la tentación de los hijos de Adán. La número 3, para proporcionar una señal profética sobre la futura derrota de Satanás. Muy bien, hermana Jessica, eso es correcto. O sea, Dios permite la tentación de Jesús para primero enseñarnos a nosotros cómo poder vencer las tentaciones, pues. ¿Cómo lo hizo Él? Con la palabra y una vida de santidad. Además, experimentó en carne propia lo que nosotros sufrimos cuando somos tentados. A veces nosotros creemos que Dios no nos entiende, porque Él es santo, Él es poderoso, Él no puede pecar, Él es impecable, como se conoce en un término teológico. Sin embargo, Él sí conoce lo que es sentir la atracción carnal o la atracción de la tentación satánica. Él conoce perfectamente lo que nosotros, los hijos de Adán, dicho de alguna manera, sentimos cuando somos tentados. Nos conoce
en todos los sentidos. Él comprende cuando somos tentados. También observamos las diferencias en el orden de las tentaciones entre Mateos y Lucas. Cuando alguien va a los evangelios a ver Mateos y Lucas, va a descubrir que las tentaciones en el orden que la presenta Mateo es diferente como la presenta Lucas. ¿Y alguien recuerda por qué es tan diferente Mateos de Lucas en cuanto al orden de las tentaciones? ¿Algún hermano que haya prestado atención en la enseñanza pasada? Amén, mi pastor, Sí. porque Lucas ordena las tentaciones en el orden geográfico o topográfico. Ujú. En este caso, Mateos era el que tenía el orden lógico de las tentaciones. Exacto, bien, hermana Constanza, es un buen detalle que no todos conocen ni no todos comprenden. Es muy, muy importante entender esta parte. Mateo es el hombre que ordena de manera cronológica o de manera lógica, ordenada, las tentaciones, o sea, primero esta, segundo esta y tercero esta. A Lucas no le importa eso, Lucas se fija en el lugar, o sea, el primero en el desierto, segundo en la montaña y luego Jerusalén. Es por eso que él le da énfasis a lo que es el lugar geográfico. Muy bien, hermana. Por último, enseñamos cómo las tres tentaciones por parte del diablo hacia Jesucristo fueron específicas para poder destruirlo y arruinar su propósito aquí en la tierra. Hoy, mis hermanos, ahora sí desactívelos, mi hermano, por favor, los micrófonos. Hoy aprenderemos sobre el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesús comienza su ministerio y de verdad que vamos a aprender cosas bastante interesantes, muy relevantes, que van a ser de muchísima, muchísima bendición. Así que vamos allá. Mis hermanos, Jesús en Galilea. El ministerio de Jesús comenzó en Judea. Escuchen esto porque es importante. El ministerio de Jesús comenzó en Judea. Recuerden que todo lo que vamos hablando, hay preguntas o enseñanzas específicas que van en la tarea. Así que, mis hermanos, si usted no toma atención, quizás no va a poder responder la tarea con eficiencia. Mis hermanos, Jesús comenzó su ministerio en Judea. El cuarto evangelio, es decir, Juan, aunque no estamos estudiando Juan, sino los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, el cuarto evangelio del capítulo 1 al capítulo 3, el evangelio de Juan, nos menciona cómo Cristo tiene su contacto con los primeros discípulos. También habla de la primera limpieza del templo y de la conversación que sostuvo con Nicodemo, donde aparece el famosísimo pasaje bíblico, que por cierto es el versículo más conocido en el mundo entero. No hay otro versículo más conocido en la Biblia que Juan capítulo 3, versículo 16, donde Cristo está conversando con Nicodemo el fariseo y le dice el Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No existe otro versículo más conocido que este. Así que Cristo comienza su ministerio en Judea y luego se marcha a Galilea. Pero cuando se marcha a Galilea lo hace, mis hermanos y hermanas, porque Juan el Bautista fue encarcelado. O sea, no se va a Galilea sin que primero Juan el Bautista fuera encarcelado. Él se enteró que Juan fue encarcelado y entonces se fue a Galilea. De las 4 provincias de Palestina, Galilea era la más bella de todas, la más productiva y además no era muy grande, era pequeña. Galilea proporcionó un hogar para Cristo y constituyó su primer campo misionero, el primer campo misionero evangelizador donde trabajó el Señor, donde sembró la palabra, mis hermanos, fue sin duda alguna en Galilea. La gente de Judea, especialmente de Jerusalén, tenían en poco a los galileos. Se les consideraba que aún el habla de los norteños, porque Galilea estaba al norte, el habla de los norteños era torpe, bárbara, y se llamaba la región de los Galileos o Galilea de los gentiles, porque había muchos mestizos, habían gentiles, muchos mestizos, y consideraban los de Judea que vivían en el sur, que por cierto en Judea era la región o la provincia donde estaba Jerusalén, donde estaban los espirituales, los religiosos, los fariseos, los saduceos, estaban toda la gente conocedores de la palabra, los escribas, los maestros de la ley, los doctores de la ley, todos se juntaban en Jerusalén, que por cierto era donde estaba el templo, era el lugar más espiritual, la cumbre de la espiritualidad, dicho de algún modo, y de la religión judía en ese tiempo. Y para allá, para el norte, estaban los galileos, esos galileos que miraban en menos, esos galileos que no sabían hablar, decían, hasta la manera de hablar de ellos es pecadora, hasta la manera de hablar no nos gusta. No sé si alguien recuerda que, porque recordemos que Pedro en una ocasión también fue donde estaba Jesucristo cuando lo estaban tomando preso
y cuando estaba delante de las autoridades, cuando lo comienzan a reconocer en Mateo 26:73, la Biblia nos dice que a Pedro lo reconocieron por su manera de hablar. Le dijeron, oye, tú para mí que eres de ellos, porque hasta la manera de hablar es como la de ellos. No sé, mi hermano Rodrigo, ¿usted me puede ayudar a leer Mateo capítulo 26, versículo 73? Mateo capítulo 26 y el versículo 73. Ahí nos habla de Amén, cómo mi a los pastor. galileos se les conocía por su manera de hablar. Por favor. Amén. En el nombre de Jesús, dice Amén. la palabra. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. Gracias, mi hermano. Aún tu manera de hablar te descubre. ¿Por qué? Porque los norteños hablaban distinto, tenían algunas aristas diferentes en su forma de hablar. Y sabe que eso pasa en todos los países. Cuando usted viaja, por ejemplo, en Chile, y Chile es un país muy pequeño, mi país es un país pequeño. Usted va a Santiago y los santiaguinos hablan diferente a nosotros. Tienen otra manera de expresarse, tienen otra manera de hablar, tienen otra manera de dialogar. En verdad que a pesar de que estamos en el mismo país, somos chilenos, tenemos un mismo lenguaje, todos hablamos español, sin embargo, tenemos algunas cositas que son distintas. Y esto pasa en muchos lugares, esto pasa en Argentina, esto pasa en Brasil. Cuando yo estuve en Brasil, recuerdo que había un misionero y el misionero hablaba muy distinto al pastor que me hospedaba. Tenía otra manera, hablaban como hacia adentro. Y yo le dije al pastor, le manifesté mi inquietud, le dije, pastor, él es de Brasil, ¿por qué habla de esa forma tan distinta usted? Y me dice, no, lo que pasa es que aquí en Brasil, de un estado a otro, hablamos distinto. Y cuando fui a Argentina, lo mismo. Algunos, por ejemplo, allá en Buenos Aires, yo no sabía eso, lo aprendí hace muy poco, que ellos solo dicen, oye, y yo no tenía idea que el resto de argentinos no dicen, oye, solo son los porteños, los hermanos que viven allá o la gente que vive allá en Buenos Aires. Ellos, oye, ya te dije, son ellos los que hablan así, el resto pronuncia de una manera un poco más normal. Y yo no tenía idea que esto era así, no lo sabía. Entonces aquí podemos darnos cuenta que en Israel pasaba exactamente lo mismo. La forma de hablar de los galileos los delataba y a Pedro los delató. Él, por supuesto, negó, mintió, maldijo y negó al Señor, cantó el gallo y sabemos que después lloró amargamente. Pero esa era la manera de hablar de ellos y eran mal mirados por esto, eran mal mirados por ser mestizos y se le conocía como Galilea de los gentiles. Debemos recordar que Israel se dividía en 4 provincias o regiones. Estas regiones o provincias eran Judea, Perea, Samaria y Galilea. 4 regiones. Siempre Israel ha sido pequeñito, chiquitito, pequeño, diminuto. Y en ese tiempo, en los tiempos de Cristo, creo que ahora son 6, pero en los tiempos de Cristo habían 4. Estaba Judea, estaba Perea, estaba Samaria y también Galilea. Y fue allí donde Cristo comenzó el ministerio con poder. Por supuesto, Galilea era la de más al norte y la actividad de nuestro Señor Jesucristo en Galilea era una actividad con un esfuerzo inigualable, un poder espiritual tremendo que lo respaldaba con unos milagros increíbles y la gente solía alabarlo constantemente por sus constantes proezas que nuestro Señor hacía en tierra de Galilea. Eso es Jesús en Galilea. Ahora, comienzan a rechazar a Jesús en su aldea Nazaret. Usted ya lo puede estar viendo acá aquí mis hermanos en pantalla. Bueno, aquí tenemos el cuadro cuando Cristo estaba en la sinagoga leyendo el rollo. Bueno, este relato, como les marco acá, decidí colocarle los versículos bíblicos para que a usted le quede más claro. Algunos quizás le quieran sacar pantallazo, una foto, lo que sea. Este relato, cuando Jesús comienza a ser rechazado en su propia tierra, donde creció, a ver, vamos a aclarar algo. Jesús no nace en Nazaret, Jesús nace en Belén. Nazaret está al norte de Israel, Belén está al sur, en Judea. Y es importante entender esto porque algunos piensan, como a Jesús después se le dice Jesús de Nazaret, piensan que Jesús nació, creció y se desarrolló en Nazaret. Y esto no es real. Jesús nace en Belén, que es el sur de Israel, pero crece en Nazaret, que era la ciudad de sus padres. Su padre político, no biológico ni sanguíneo, político, José. Y su madre, mis hermanos, que era María, ellos eran de la aldea pequeñita de Nazaret, donde se cree que aproximadamente habían unos 400 habitantes. Era algo muy pequeño, una pequeña población nada más. Él crece allí
Y por eso le dicen Jesús de Nazaret, no porque naciera ahí, sino porque allí creció. Y este relato aparece en Lucas capítulo 4, verso 16 al 30, Mateo 13, 53, 58 y Marcos 6 del verso 1 al 6. El primer sermón de nuestro Señor que se menciona en los evangelios sinópticos fue predicado en Nazaret, pero recuerden, el primer sermón que se menciona en los evangelios sinópticos fue predicado en Nazaret. Jesús vuelve a su ciudad donde se había criado y donde todo el mundo lo conoce, por supuesto. Es como cuando usted se va de su tierra y después vuelve. No nos ha pasado a todos, pero a los que le ha pasado sabe la nostalgia que se siente, la tristeza, emociones encontradas. De verdad que es algo para algunos triste, otros dichoso. La cosa es que él decide volver a la tierra donde se había criado, donde lo conocían. Conocía a la vecina que vendía pan, conocía al lechero, conocía al carnicero, conocía al panadero, conocía a todo el mundo, al ganadero. Él conocía a todo, porque todos eran vecinos, eran como 400, 600 habitantes, era una cosa pequeña. Todos sabían quién era Jesús. Y cuando vuelve, yo lo dejé escrito acá, cuando él vuelve a predicar la palabra, él nos enseña, nos señala, nos da un ejemplo de que nosotros no solo le debemos predicar a gente que son desconocidos para nosotros, sino que también debemos predicarle a nuestros familiares, también a los que están más íntimamente relacionados con nosotros. Es nuestro deber predicarle a nuestra familia, a nuestros vecinos, es nuestro deber predicarle a nuestro pasaje, a nuestros quizás ex amigos, a nuestros ex compañeros, a personas que estudiaron con nosotros. Es nuestro deber predicarle a los conocidos. Tristemente, muchos hoy en día tienen un concepto tan errado del evangelio, quieren ir a predicar las naciones, quieren conquistar reinos, quieren cruzar aduanas y fronteras y todavía no se ganan ni a la tía, ni a la abuela, ni al primo. Pero sin embargo, ellos se ven como locos predicando en Estados Unidos, Europa, España e Italia, pero todavía no se ganan a la abuelita. Y eso no es posible, hermanos. Es importante comenzar por casa, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas nos aporta un hábito tremendo. Mi hermana Constanza, ayúdeme a leer, por favor, Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. Porque Lucas nos aporta un hábito. Esto es tremendo, esto es maravilloso, hermano. Nos aporta un hábito que tenía nuestro Señor. Nos aporta algo que hacía él. Era una costumbre que él tenía. ¿Cuál era esta costumbre? Lo dice Lucas capítulo 4, verso 16. Adelante, mi hermana. Amén. Lucas 4:16. Correcto. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, Ajá. y se levantó a leer. ¿Conforme a su qué? Costumbres. Gracias, mi hermana. Él tenía una costumbre. ¿Cuál era esa costumbre? Ir a la sinagoga los días de reposo. Él se congregaba en un lugar, hermano, que seguramente no había nada de gente perfecta allí. Sin embargo, él tenía la costumbre de congregarse. Fíjese cómo hasta el propio Señor Jesucristo nos enseñó a congregarnos. Y este es un aporte importante, porque posteriormente los apóstoles y los escritos neotestamentarios nos van a señalar a nosotros la importancia y trascendencia que tiene el congregarnos juntos con los hermanos. Cristo lo hizo y por supuesto nosotros también tenemos que hacerlo. Él entra a la sinagoga, llega a Nazaret, llega el día de reposo y él entra a la sinagoga como siempre había sido su costumbre. Estas sinagogas, mis hermanos, no tenían predicadores oficiales. No. Por ende, se le permitía a cualquier varón adulto o sobre todo anciano cualificado que diera la lección del día. Cualquier adulto, anciano, pelo blanco, que ya estuviera peinando cana, se le permitía poder dar la enseñanza siempre y cuando tuviera, ¿verdad?, el porte, el peso, estuviera calificado para dicha tarea. Sin embargo, había en toda sinagoga un jefe principal de la sinagoga y este solía escoger al azar, así a cualquier varón joven en esos tiempos era de 30 años, un joven de 30 años, 31 años, 35 años, lo agarraba y lo ponían a leer. Cualquier joven adulto, entrando a la adultez, podía leer. Sin embargo, los más adultos y calificados podían dar la lección y la enseñanza, pero leer lo podía hacer cualquier joven adulto y el jefe de la sinagoga escogía a cualquiera que tuviera carita así como que quería leer. Ah, este tiene cara de que quiere leer. Tú puedes leer, Mauricio, Juan, tú puedes leer, Pedro, puedes leer. Siempre era así. Y seguramente Cristo se pone de pie, el jefe de la sinagoga ve que este joven, Jesús,
quiere leer y le dan entonces el rollo. Y él comienza a leer en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2. Lo leo yo. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y una vez que Cristo termina de leer esto, dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Nadie le puso un pero, a pesar de que se había ido de su tierra Nazaret a Judea y que después volvió. Nadie le puso un pero, un paralé, un stop, un detente a Jesús para que leyera, porque finalmente no iba a dar una enseñanza plena, sino que iba a leer, y a cualquier joven adulto se le permitía leer. Lo que la gente no esperaba es que después de que leyera, dijera, se atreviera a decir, porque todo el mundo entendía que se refería al Mesías, se atreviera a decir, hoy delante de vosotros se ha cumplido esta escritura. La gente, por supuesto, se escandalizó, porque sabían que fue su vecino, pues, si toda la vida había sido el vecino de la gente. ¿Cómo nuestro vecino, o como decimos acá en Chile, el veci, como el veci Jesús, el hijo del carpintero? Y la gente comienza a hablar de esta manera. ¿Cómo si este lo conocemos, el carpintero? Que ya enseñé en clases pasadas que carpintero no se limitaba solo a trabajar en madera, que viene del griego tectón, y significaba que también trabajaba en arados, en hachas, trabajaba construyendo de piedra y cosas semejantes. A ver si me ayudan a leer Mateo capítulo 13, del 55 al 58. Mateo 13, del 55 al 58. A ver, voy a ver por acá. Mi hermana Mariana, la veo con ánimo de hablar ahí, así que por favor ayúdeme a leer Mateos 13, versos 55 al 58. Y veamos cómo es que la gente responde cuando Jesús termina de leer el Vesi Jesús termina de leer y dice, hoy se cumplió esta escritura. Veamos qué dice la palabra. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Muchas gracias, mi hermana. O sea, la gente dijo, no, lo conocemos. Sabemos que el vecino Jesús, pues, que por cierto se cree que a Jesús se le murió el padre político, José, cuando era apenas un muchacho. Y Jesús, como primogénito, tuvo que hacerse cargo de los deberes de la casa y de sustentar el hogar. Es lo que se cree según la tradición. No es Biblia, es tradición. Por lo tanto, puede ser como no puede ser, pero varios se inclinan por creer que José murió joven. Por eso es que después no tiene un realce, un papel, no tiene nada, se deja de nombrar. Solo la gente dice, pero si lo conocemos, el hijo de José, el carpintero, el que siempre andaba con el aserrín, la tabla, el palo, la piedra. Nosotros sabemos quién es él. ¿Acaso no está su madre con nosotros? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? Y se escandalizaban. De ahí que salen las palabras que se inmortalizaron, que hasta el día de hoy las repetimos. Los profetas, o el profeta no puede tener honra sino en su propia tierra. O sea, el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. O sea, dando a entender que el único lugar donde el profeta no tiene honra es en su casa, en su tierra, en su parentela, en sus cercanías, a donde creció. Qué tremendo, hermano. Se cree que Jesús, cuando se fue esta vez de Nazaret, nunca más volvió a Nazaret. De esta vez volvió a su casa, volvió a su tierra, pero cuando se fue, nunca más volvió. Y además, cuando quiso hacer milagros, porque la gente le pedía milagros, quiso hacer milagros, ¿sabe qué dice la Biblia? Y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto nos deja una enseñanza, pero profunda. Primero, el Señor no puede morar ni quedarse mucho tiempo donde hay incredulidad. Y segundo, el Señor obrará milagros solo donde hay fe, no donde hay incredulidad.
Dios no puede obrar si hay incredulidad, porque recordemos que aunque Dios tiene todo el poder, lo que permite que ese poder actúe, opere y obre a través de nosotros es la fe. Por eso Cristo, cada vez que iba a hacer un milagro, le dice, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y cuando sanaba, alguien dijo, por tu fe ha sido hecho. La gente loca, o sea, desesperado, recién siendo sanado de enfermedades mortales que quizás lo iban a llevar a la muerte, agradecían, pero como si no hubiera mañana, con escándalo, con alboroto, de manera pomposa, extravagante, le daban las gracias, y Cristo le decía, para, por tu fe ha sido hecho. Eso quiere decir que el poder de Dios siempre está dispuesto donde hay fe. Dios no puede obrar mucho donde hay incredulidad. Dios puede obrar mucho donde hay fe. Lo voy a repetir. Dios no puede obrar mucho donde hay incredulidad, pero Dios puede obrar mucho donde hay fe. Él nunca más volvió a Nazaret. ¿Y sabe por qué? Porque Él se aparta, su presencia se aparta donde no le creen. Él siempre va a buscar corazones que le crean, que confíen en Él. Y el Señor no puede obrar mucho donde se manifiesta la incredulidad. Todo esto le pasó en su tierra, donde creció. Cuando era pequeñito se lo llevaron a Nazaret, allí creció, allí estaban sus vecinos, allí estaba su familia. Sin embargo, la gente no le creyó porque lo conocieron desde pequeño. No creyeron que Dios lo podía levantar porque su papá era José. No, esto no es posible, dijeron. Ahora, él comienza, hermanos amados, a predicar, y yo se lo quiero mostrar acá en esta otra imagen, en la diapositiva, que hay un tiempo de popularidad de Cristo. Hay un tiempo de popularidad de nuestro Señor. A ver, se dice por ahí que el primer año de nuestro Señor fue de popularidad. Toda la gente lo alababa. Toda la gente quería estar con él, lo perseguían, oiga, hacían lo que sean, iban con la familia, los niños, la abuela, se llevaban a la suegra, se llevaban al perro, al gato, se llevaban a todo el mundo porque todos querían estar con Jesús. El segundo año comienzan a aparecer opositores y comienzan a hostigarlo. Y el tercer año ya la gente lo odiaba. No todos, pero ya la gente lo odiaba a tal punto que hasta lo crucificaron. Mire cómo avanzó el ministerio del Señor Jesús. Por eso es que no es raro encontrar que los primeros años del ministerio de alguien todo el mundo lo ame y que después ya se vaya haciendo de algunos cuantos enemigos a medida que Dios le va usando, porque siempre hay gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Y eso también hay que entenderlo. Qué lindo que Dios esté levantando a Jesús, pero cuando ya lo vieron, que ya estaba demasiado exaltado, no, ahí no le gustó a la gente. Después de ser rechazado nuestro Señor en Nazaret, Jesucristo estableció su residencia nueva en Capernaum, en la ribera occidental del mar de Galilea. Esto aparece en Mateo capítulo 4, verso 17, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos, escúchelo bien, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, mis hermanos, predicaba el mismo mensaje que Juan el Bautista. ¿Cuál era este mensaje? Se lo voy a mostrar aquí abajito en pantalla ahora. Era el mensaje de arrepentimiento. Arrepentimiento, aquí le dije una definición extraordinaria. En griego es metanoia. Así se escribe en griego. Metanoia. Y arrepentimiento significa literalmente cambio de mente. No es solo un cambio de parecer, no es solo un cambio de emociones, no es solo un cambio de aspecto físico, es un cambio en la mente misma. La mente da un vuelco, da un giro, la mente cambia, porque si la mente cambia, cambia todo. Por eso es que un arrepentimiento genuino no puede dejar a una persona igual de mundana como estaba antes sin Cristo. Si la persona en verdad se arrepintió, de seguro ocurrirá un cambio brusco, abrupto, tremendo, radical, un cambio que la gente le dirá, y tú no eras el que te parabas en la esquina, y tú no eras el drogadicto, y usted no era el ladrón, y usted no era el borracho, el alcohólico. Claro, porque cuando hay un cambio de mente, cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio de mente. Este cambio de mente provoca que realmente existe una nueva mentalidad, un nuevo parecer, un nuevo conducir. La persona cambia totalmente, porque si te cambia la mente, te cambia absolutamente todo. Fue allí, mis hermanos, fue allí, en Capernaum, donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Sí, fue allí donde el Señor llama a sus primeros discípulos. Jesús estaba consciente, escuche esto, de que la permanencia de su obra dependía de preparar buenos hombres de Dios, darle una formación correcta.
Y como era costumbre de los rabinos, que los maestros de la antigüedad nos enseñaban como los maestros de hoy en día. O sea, si Jesús estuviera en nuestro tiempo de partida, no estaría haciendo en vivos por Zoom. No estaría haciendo esto. No, porque en la antigüedad nos enseñaba así. ¿Sabe cómo lo hacía? Vénganse acá conmigo y yo le enseño acá, duerman conmigo, coman conmigo, tomen desayuno conmigo, lávense los pies conmigo, vamos al baño juntos, vamos a la bañera juntos, vamos a comprar juntos, porque no solo le enseñaban la palabra, sino le enseñaban el comportamiento. Con su propia vida ejemplar enseñaban, no enseñaban solo teoría, enseñaban práctica. Y los discípulos, cuando aprendían, que así se le decía, a los pies del rabí o a los pies del rabino, mis hermanos, aprendían cómo sentarse, cómo pararse, cuánto comer, a qué horarios comer, a qué hora acostarse, a qué hora levantarse, cuánto orar, cuánto ayunar, cuánto leer, cuánto estudiar, cuánto predicar, cómo responder ante las amenazas, ante las críticas, ante la calumnia. Y eso no se puede hacer por Zoom. Eso no se puede, no se puede. Eso solo se puede enseñar con el ejemplo. Y Cristo enseñaba así, con el ejemplo. Y él sabía que para que su obra perdurara, tenía que preparar buenos hombres de Dios. Él los tenía que preparar, Y fue así como llamó, mis hermanos, comenzó llamando a los primeros discípulos, que eran 4 pescadores. Él los comenzó llamando. 3 de estos pescadores, o 3 hermanos de estos, porque eran 4, 3 de estos 4, que eran Andrés, Simón Pedro y Juan, o Andrés, Pedro y Juan, ya se habían convertido en discípulos de Jesús en Betania. Y aquí yo necesito a alguien que lea bien, por favor, que me ayude. Ayúdenme a leer y ustedes anoten Juan capítulo 1, verso 35 al 42. Juan capítulo 1, verso 35 al 42. Mi hermana Macarena tiene Biblia, sale aquí una hermana, Macarena Valenzuela se llama. Amén. Por favor, hermana Macarena Valenzuela, lea Juan capítulo 1 del verso 35 al 42 y descubramos todos juntos que Jesucristo ya había llamado, o sea, Pedro, mis hermanos, Pedro, Andrés y Juan ya se habían convertido en discípulos de Jesús. Sí, ya se habían convertido y lo vamos a ver porque el cuarto evangelio revela esto. Lea del verso 35, capítulo 1 de Juan, verso 35 al 42 y los demás tienen el deber de ir siguiendo la lectura también para que vean lo que está leyendo nuestra hermana. Adelante, hermana. Amén. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Amén, tremendo. Bueno, aquí la hermana acaba de leer cómo Andrés, Simón o Pedro y Juan ya se habían hecho discípulos de Cristo. Y cuando le dicen: ¿qué buscáis? Rabí, que traducido es maestro. Y fíjese cómo le dicen. No le dicen: ¿qué días son la enseñanza? ¿Qué día podemos ir a aprender? Le dicen: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Porque sabían que si lo aceptaba como discípulo y podía él ser su maestro, iban a tener que saber dónde vivía, que era lo primero. Era lo primero. De hecho, una de las cosas que hacían los judíos, que son bastante extrañas, que cuando les tocaban la puerta y algunos discípulos quedaban reprobados por irresponsables, por inmaduros, por carnales, por lo que sea, le tocaban la puerta, la respuesta del rabí era: yo no los conozco. Así le hacía un menosprecio. Era su manera de responder a los discípulos que los rabí reprobaban. Supongamos que había un rabí y ese rabí tomaba un discípulo o 10 discípulos y uno de ellos de verdad que era bien irresponsable, llegaba tarde, nunca estaba con él,
no era capaz ni siquiera de llevar el maletín, nada, nada. Entonces lo reprobaban. Y cuando venía, Rabí, ábrame la puerta, por favor, Rabí, él de dentro le decía, no, yo no te conozco, no te conozco. No, váyase, yo no lo conozco. Y Cristo, ¿cómo les dice a los que no entran al reino de los cielos cuando le tocan, ábrenos? No, yo no os conozco, no los conozco. O sea, sigue respondiendo como respondían los antiguos. Yo no os conozco, no sé quiénes son ustedes, no los conozco. O sea, tremendo. Sigue respondiendo como todo un maestro, como todo un rabí. Cuando la gente quiera entrar arriba, les va a decir, yo no los conozco. Hermanos, aunque ellos ya se habían hecho discípulos de Cristo, no habían abandonado el próspero negocio de la pesca. Seguían trabajando. Pese a ser discípulos de Cristo, seguían trabajando en la pesca. Pero ahora había llegado el momento que Cristo le dijo, sígueme. E inmediatamente entendieron que tenían que soltar las redes y comenzar a seguir a Cristo. O sea, hay un tiempo donde una persona tiene una preparación mental, física, de carácter, en todos los sentidos, y si es llamado al ministerio en algún punto, va a tener que comenzar a abandonar todos sus sueños, aspiraciones, sus negocios, su empresa, lo que sea, por seguir a Jesucristo. Entonces tienen que dejar la pesca y ahora sí, dedicarse a tiempo completo. Ya eran discípulos, pero ahora el Señor lo estaba llamando, no, ahora me van a tener que seguir a tiempo completo. En este ministerio, hermanos, utiliza a Jesucristo para predicar las sinagogas, los judíos, las casas particulares, las playas, los lagos de Genesaret, regiones montañosas, el valle, la llanura, la montaña. Donde sea que haya un lugar para predicar, él predicaba. Donde sea que hubiera un lugar para enseñar, él enseñaba. El primer año, como le dije delante, se le llamó el año de la popularidad. Todos abrazaban a Cristo, era el fenómeno, era nuevo, era el boom. Toda la gente decía, no, este hombre hace milagros. Nunca, decía la gente, se agarraba la cabeza y decía, nunca en Israel se han visto milagros como estos. Toda la gente decía, este hombre es impresionante, hay que seguirlo, es impactante. La gente revela la Biblia que ni siquiera comía con tal de estar cerca de Jesucristo. O sea, era una cosa impresionante. El segundo año ya no era tan bien visto, como que comenzó a tener opositores, la gente empezó a hablar mal de él, no todos lo querían, y al tercer año ya lo querían matar. O sea, así fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Algo parecido pasó con Juan el Bautista, solo que a Juan el Bautista le duró 6 meses el ministerio. De primera, todos lo consideraban, incluso nadie se atrevía a hablar mal de Juan el Bautista, porque lo tenían como profeta de Dios y tenían miedo que si hablaban algo en contra de Juan, los iban a piedrar a todos. Pero al último le cortaron la garganta, pues. O sea, empezó bien, pero ¿cómo terminaron? Pagando el precio. En Capernaum, Cristo hizo varios milagros. El primero de ellos liberó a un endemoniado. Esto aparece en Marcos capítulo 1, verso 21 al 28 y Lucas capítulo 4, verso 31 al 37. A estos demonios también, hermanos, se les llama en la Escritura espíritus inmundos. Voy a repetir el pasaje bíblico, Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. No los voy a hacer leer porque son muchos, solo para que lo note. Y Lucas capítulo 4, del 31 al 37. A estos demonios, que yo tengo un estudio que habla acerca del origen de los demonios, que aún así sigue siendo un misterio no resuelto, pero hay fuertes razones para creer que estos demonios son ángeles caídos que perdieron su cuerpo de algún modo, perdieron su belleza también, y ahora tristemente también perdieron lo que es el lado, al estar al lado de nuestro Salvador, de nuestro Creador. Y cuando Cristo libera a estos endemoniados, saca al demonio, también suele llamársele a estos demonios espíritus inmundos. ¿Por qué se le llama espíritus inmundos? Se cree que probablemente se les llama espíritus inmundos a los demonios porque cuando moran en una persona intensifican la concupiscencia humana y la llevan a cometer a la persona actos inmorales de manera terribles, impuros, inmundos. Por esto es que se le conoce como espíritus inmundos. Entonces, ¿por qué se le conoce como espíritus inmundos? Porque cuando poseen o moran en una persona, a menudo intensifican. O sea, el tipo ya era carnal. El tipo ya tenía su pecado, ya tenía su falta. Pero cuando entra un espíritu inmundo, intensifica, potencia ese pecado que había en esta persona. O sea, ya era lascivo, pero ahora el tipo se desbanda en lascivia, rebosa en lascivia. Ya era ladrón, pero si se le mete un demonio de robo, el tipo se vuelve internacional. O sea, ya era estafador, pero ahora se pone extorsionista.
Ya era peleador, pero ahora se pone asesino, porque los demonios es lo que hacen, colaboran con la carne, intensifican, mis hermanos y hermanas, el deseo carnal en el ser humano. Y Jesús liberta un endemoniado. Lo segundo que hace es que sana a la suegra de Pedro. Yo creo que todos conocen esto. Sana a la suegra de Pedro. Por el relato del Evangelio, tal parece, los familiares de la suegra le piden que vaya a ver a la mujer. Y de hecho, cuando Cristo la cura, hay un detalle en los Evangelios y dice que la toma de la mano. Por lo general no hacía mucho contacto físico con las personas. Sin embargo, a ella la toma de la mano, demostrando cariño, aprecio, humildad, afecto, tacto. Implica la profunda ternura de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer, qué lindo lo que hizo, porque inmediatamente apenas la fiebre le abandonó, ¿sabe lo que ella hizo? No se puso a dormir más. Se levantó, dice la Escritura, y le servía. Una señal inequívoca de que esta mujer había sido completamente sana. Y es lo que todos nosotros deberíamos hacer. Yo de hecho tengo un tema que nunca lo alcancé a grabar, no lo grabé, lo prediqué en Temuco. El tema, una predicación, un sermón que se llama Cuando la fiebre te deja. Y finalmente lo tomo como ejemplo a la suegra de Pedro, que cuando la fiebre, la aflicción la dejó, la soltó, ella no se fue a descansar, ella fue a servir. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Cristo nos liberta, cuando Cristo hace un milagro, cuando Cristo nos redime, cuando hizo la obra en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a servir en la obra del Señor. Otra cosa que hizo nuestro Señor allá en Capernaum fue que también sanó un leproso. Yo no sé si algunos están bien contextualizados, pero la lepra, hermanos, era una enfermedad repugnante que paulatinamente conduce a la persona hasta la muerte. Puesto que se consideraba la lepra como una inmundicia, el leproso, ¿sabe lo que tenía que hacer? Tenía que irse a lugares, algunos incluso vivían en las tumbas, ¿sabe? Algunos vivían en ciudades apartadas, pero siempre fuera de las murallas de la ciudad. Los leprosos no se podían tocar por ningún motivo, ni siquiera se podían acercar. Estas personas tenían que llevar un paño sobre la boca como una especie de mascarilla. Y si a alguien veían que estaba cercano, estaba más cercano de lo habitual, él tenía que levantar su voz, porrumpir una voz fuerte y comenzaba a gritar, inmundo, 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 dándole a entender que no se acerque porque había un inmundo allí. Uf, era una humillación que vivía esta gente, apartado de la familia, apartado del hogar, apartado del trabajo, viviendo en la miseria, con una enfermedad repugnante, dolorosa y solamente esperando la muerte. Más encima los avergonzaba, ponían un paño en su boca y si alguien se acercaba a unos cuantos metros, tenían que comenzar a gritar, inmundo, 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 hasta que la persona se alejara. Si esta persona no respetaba esta ley, simplemente la gente los apiedraba. Si no respetaba esta ley, se acercaban y le decían, ¿por qué tú no gritaste inmundo para avisarnos? No, es que no quise. Y la gente agarraba piedras. Usted sabe que los judíos tiraban piedras, pero como si el mundo se acabara mañana. Esos hombres tenían una puntería tremenda y los mataban a piedrazos, los lapidaban. Hubo un leproso que se atrevió a romper la ley. Hincó la rodilla, se acercó a Cristo, acto prohibido por la ley. No debía hacerlo, pero se acercó a Cristo y Cristo, en vez de alejarse, se queda ahí parado. El hombre le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, este hombre se acercó confiando en Jesucristo, sabiendo que lo que estaba haciendo, oiga, qué tremendo esto. Ojalá, hermanos, usted pueda estar tomando verdadera atención a la enseñanza, porque lo que hizo este hombre, sobre todo ustedes los predicadores, pueden sacar una tremenda enseñanza de este pasaje bíblico, porque este hombre arriesgó la vida en ese acto. Lo que nosotros solo vemos, un hombre arrodillándose con lepra y que el Señor lo sanó. Pero resulta que desde la perspectiva del leproso estaba arriesgando que lo maten ahí mismo a piedrazo porque estaba rompiendo la ley. Se acercó a un hombre sano, él no podía acercarse y se hinca la rodilla y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y nuestro amado Salvador, en vez de decir, ay no, qué asco un leproso, él dice, quiero, sé limpio. Y entonces lo toca, lo sana de su lepra y hace un milagro, pero tremendo, 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 hermanos amados. El leproso arriesgó su vida. Podía morir en el intento, pero él decidió intentarlo. ¡Ay, qué maravilloso, hermano! Él decidió intentarlo y el Señor hizo el milagro. Quizás usted también deba intentarlo. Quizás es tiempo de tomar un paso de fe y creer en el Señor, que Él lo va a hacer. Todo esto lo hacía viajando tan solo con 4 discípulos. Todavía no estaban los 10 completos. Y Marco es el único que nos da el detalle, es el único. Parece que fue el único que se interesó en esto, en que Jesús tenía una práctica para tener victoria en su ministerio. Sí, él tenía una práctica. ¿Sabe cuál era?
irse a orar muy de madrugada, cuando todavía era de noche, como a un tiro de piedra. Eso quiere decir un tiro de piedra. Usted calcula, toma una piedra y la tira lejos. A esa distancia más o menos se iba a orar para que nadie lo interrumpiera, lejos del bullicio de la ciudad, lejos de los ruidos, lejos de las preguntas, lejos de las peticiones. Él se iba a hablar con su padre muy de madrugada. Y si él tuvo que orar para tener victoria en su ministerio, ¿usted no tendrá que orar para tener victoria en su vida? ¿Usted no tendrá que orar para tener victoria en su matrimonio? ¿Usted no tendrá que orar para tener victoria en su hogar, en su ministerio? Por supuesto, si Cristo lo hizo, nosotros también deberíamos hacerlo. Vamos a pasar ahora a la última diapositiva que tenemos acá, hermanos, porque la enseñanza de hoy es breve. Creo que llevamos algo como de 45 o 50 minutos en la enseñanza, y por lo general yo siempre dejo una hora de enseñanza aproximadamente y luego pasamos a las preguntas por si hay hermanos que tienen preguntas, lo cual estaría muy bueno, hermanos, que vayan realizando preguntas, por supuesto, concerniente a la enseñanza. Y todas estas cosas que estoy enseñándole aquí van a estar en la tarea. Amén. Así que eso. Ahora, Cristo ya fue aplaudido, ya fue alabado, ya hizo varios milagros, ya la gente lo reconoció, ya lo alabó, ya dijo, este es tremendo, no hay nadie como este, pero es tiempo de que comience la oposición. Después de completar su primer recorrido por las ciudades situadas en la cuenca de Galilea, Jesús vuelve a su base en Capernaum. Sí, él volvió. Recorrió Galilea con mucho esfuerzo, esmero y trabajo y sacrificio, pero después volvió a su base, Capernaum. Después que la gente lo amaba, lo alababa, lo loaba, lo exaltaba, de pronto comienzan a odiarlo. Oiga, la gente es curiosa. Usted no se sorprenda, porque Cristo dijo, si del árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más? ¿Qué le espera a la rama seca? Si a él de pronto lo odiaban, ya el otro día los bipolares ya lo estaban odiando. La gente comenzó a odiarlo después de amarlo, comenzó a odiarlo. Y comenzaron a aparecer hostigadores, opositores. Pero, ¿a qué se debe todo el rencor que le tenían a Jesús? ¿Por qué comienzan a odiarlo? ¿Qué hizo Jesús? Hay razones, por supuesto que hay razones. Pastor, ¿de verdad hay razones? Y lo muestra la Biblia. ¿Por qué lo empiezan a odiar? Sí, lo empiezan a odiar. Y la Biblia da las razones. Los evangelios sinópticos entregan las razones del por qué comienzan a odiar a Cristo. Y es por eso que acá yo le puse en la diapositiva los motivos por el que comienzan a odiar a Cristo. El primero de ellos, ahí está en pantalla ya, la disputa por el perdón de pecados. Y le coloqué las citas bíblicas para que a usted se le haga más fácil tomar apuntes, mis hermanos. Cuando Cristo sana al paralítico, yo creo que la mayoría de nosotros recordamos este evento. Esta es la primera vez que vemos la hostilidad de los fariseos. Por el momento todo estaba bien, pero cuando sana al paralítico, no, ya la cosa se pone fea. Los fariseos ya se dejan de contener y ya comienzan por primera vez, escuche bien, por primera vez fue con el paralítico cuando comienzan a mostrar hostilidad. ¿Y sabe por qué fue? Porque Cristo, en vez de decir yo te sano ahora mismo, él dice, hijo, levántate, ten fe, te son perdonados tus pecados, o tus pecados te son perdonados. Y ellos comienzan a cavilar dentro de sí, este blasfema. ¿Cómo? ¿Quién es este para estar perdonando pecados? Y Cristo, entendiendo, mis hermanos, por supuesto, primero que todo, la raíz de todos los males, que es el pecado, Cristo le perdonó los pecados. Al perdonar los pecados y librarlos de la maldición, también los libró de la maldición de esa enfermedad. Por eso él atacó la raíz del problema, el pecado. Pero también Cristo conocía los pensamientos de los fariseos y que pensaban que estaba blasfemando. Cristo le dijo, ¿acaso ustedes no saben? Y para que ustedes sepan, el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, tiene poder, o sea, tiene potestad para perdonar también los pecados. Sí, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados. Ahora, algo que me gustaría enseñarles, hermanos, es que Cristo utiliza muchas veces la expresión Hijo del Hombre. ¿Algunos de ustedes saben qué significa esta expresión Hijo del Hombre? ¿Por qué Cristo la utiliza tantas veces? Esto es muy importante saberlo para que cuando usted lea los evangelios entienda qué es lo que el Señor está diciendo cuando Él dice Hijo del Hombre, porque siempre se presenta así. ¿Alguno se atreve a activar el micrófono y decirlo? Mi pastor, para hablar de su humanidad. Mi hermano Rodrigo, perdón. Mi pastor, para hablar de su humanidad, ¿puede ser? Ajá. Mi hermana Roxana igual iba a decir, ¿o no? Amén, mi pastor, porque Él se hizo hombre aquí en la tierra. Ok. ¿Alguien más quiere opinar algo? Amén, para mostrar su humanidad. Muy bien, muy bien.
¿Están seguros? Bueno, veamos entonces qué es lo que quiso enseñarnos Cristo, porque Él nunca va a decir palabras al azar. Jesús no utiliza el azar. Todo lo que dice era premeditado. Todo era calculado. Hijo del hombre tiene dos significados. El primero de ellos, esto le va a servir mucho. Cada vez que ustedes lean esta expresión van a entender dos cosas que significa hijo del hombre. La primera, representa la fragilidad y la debilidad humana. Así que sí, en eso acertaron mis hermanos. Es porque Él se hizo hombre, se hizo frágil, se hizo débil, sintió frío, sintió hambre. Jesús lloró, dice la Escritura, se hizo débil. Y lo segundo es un título divino. ¿Cómo, pastor? Sí. Tiene un doble significado, una doble interpretación, hijo del hombre. El primero es por su fragilidad humana, su debilidad humana. El segundo es por su divinidad. ¿Cómo, pastor? Sí, cuando usted lee el Antiguo Testamento y sobre todo el libro de Daniel, va a descubrir que hijo de hombre representa un ser celestial con autoridad divina. Así que este título revela dos cosas. Primero, que Cristo es humano. Segundo, que Cristo es divino. Tremendo. O como dirían en teología, 100% humano, 100% divino. Él era hombre y era Dios, el Dios hombre. Qué tremendo, hermanos. Cuando él dice hijo de hombre, cuando se presenta como hijo de hombre, está diciendo yo soy humano, yo soy Dios. Yo soy Dios y yo soy humano. Era un título de divinidad y era un título de humanidad. Y él se presenta con ese título para indicar su naturaleza divina y su naturaleza humana. Qué tremendo, hermanos. Ahora, número dos, ¿por qué lo primero entonces que lo empiezan a odiar? Porque este se pone a perdonar pecados, pues, y eso para un fariseo, no, esa cuestión no existe. Pero lo segundo por lo que lo comienzan a odiar, ¿sabe por qué es? Por sus milagros. Sí, lo comienzan a odiar por sus milagros. En los evangelios, dato curioso, en los evangelios encontramos 35 episodios donde Cristo hace milagros. Esto es un buen dato, sobre todo para predicar. No sé, a mí me gustan estos datos para entregarlos, por ejemplo, en la introducción. Son muy llamativos, muy buenos. En los evangelios encontramos 35 episodios donde Jesús hace milagros. Y los milagros, mis hermanos, se realizan en 4 esferas distintas. Los milagros se realizan, mi hermano Wilder, al final son las preguntas, ¿ya, mi hermano? No hay ningún problema que levante la mano y pregunte, pero siempre al final. Dejemos todas las preguntas para el final. Anoten un papelito y después ya hace la pregunta. No hay problema. Por cierto, usted tiene que tener preguntas, es obvio, porque no hay preguntas tontas. Usted dice, no, ¿cómo voy a preguntar esto? No hay preguntas tontas. Solo hay tontos que no preguntan. Hay 4 esferas en las que se hicieron estos milagros. La primera esfera o la primera área era los enfermos o las enfermedades siendo sanadas, expulsadas. Enfermos siendo sanados. La primera esfera o la primera área. Segundo, en el área espiritual, endemoniados siendo libertados. Primero, en el área física. Ya lo dije, en la esfera física, en el área física, enfermos siendo sanados. La segunda esfera o segunda área, la espiritual, endemoniados siendo libertados. La tercera, muertos siendo resucitados. Ya tiene que ver con la vida ultratumba. La vida ultratumba tiene que ver con la vida después de la muerte. No va a pensar usted que ultratumba es una película de terror o un título de una película de horror. Nada que ver. Cuando decimos ultratumba estamos hablando después de la tumba, es decir, después de la muerte. Esto tiene que ver con la vida ultratumba, con la vida después de la muerte. Cristo resucitando muertos, muertos siendo resucitados. Y la última esfera, el control sobre la naturaleza. Él camina sobre las aguas. ¿Cómo las aguas se convierten en cemento debajo de él? ¿Cómo los mares y el viento le obedecen? Él lo podía hacer, sí, lo podía hacer. Él tiene control entonces sobre la naturaleza. Él dice, tiren la red al lado derecho y los peces le hacían caso. Él le dijo a Pedro, tírate, anda a pescarte ahí un pececito y en la boca del pez vas a encontrar una moneda, un estatero y pagan mi impuesto y los tuyos, Pedro. Él controla, e incluso, no, hermano, es tremendo. Usaba para financiar su ministerio, su caminar hasta los pescados, pues, hermano. O sea, una cosa tremenda. Tiene un poder sobre la naturaleza absoluto.
Entonces, en estas 4 áreas manifiesta sus milagros. En el cuerpo, sanando enfermos; en el área espiritual, libertando endemoniados; en el área ultratumba, resucitando muertos; y en la naturaleza, teniendo control sobre ella, mar, viento, todo, tenía un control absoluto. Los milagros los hizo para manifestar su amor y su misericordia, y también como una señal que respaldaba su ministerio. Siempre el Señor, cuando llama a un ministro, va a hacer milagros, cosas preciosas, quizás no a la magnitud de Cristo. Mi hermano, no esperen usted andar caminando sobre el agua. Si Dios lo hace caminar sobre el agua, gloria a Dios. Si Dios te hace volar por el aire, gloria a Dios. Si te hace sanar ciego, gloria a Dios. Pero siempre cuando Dios llama, Dios respalda con milagros, de diferentes maneras, de diferentes tipos. Entonces, hizo milagros, primero, para respaldar su ministerio. Y podía quedarse ahí, pero no. Él es amoroso, Él es tierno, Él es compasivo, y decidió sanar también, mis hermanos, y hacer milagros porque amaba a la gente. Entonces, la segunda razón por qué comienzan a odiarlo es porque hace milagros. Lo tercero, la disputa por comer con los pecadores. Y allí están las citas bíblicas. Cuando, por ejemplo, un ejemplo, cuando Jesús llama a Mateo, que Mateo solamente se llama en el Evangelio de Mateo porque Marcos y Lucas lo presentan con su verdadero nombre, que el nombre de Mateo era Leví, y Jesús le cambia el nombre a Mateo, pero su nombre era Leví. Mateo se presenta como Mateo, por supuesto, porque fue el nombre que le da su Señor. O sea, si yo me llamo Marcelo y un día Cristo me cambia el nombre Pedro, yo nunca más me llamo Marcelo, me va a presentarme como Pedro, por supuesto, porque él me cambió el nombre. Pero los demás lo conocían con su verdadero nombre, que era Leví. Y se cree, amados hermanos, que Cristo le cambió su nombre a Mateo. Este Mateo ya sabemos que era un recaudador de impuestos, o como también los evangelios utilizan el otro término. Yo ya lo he enseñado, estas cositas las he hablado en clases anteriores. El otro término que se utilizaba era, primero, recaudador de impuestos o publicanos. También se le conocía así a los recaudadores de impuestos. Entonces, cuando usted vaya a la Escritura, al Nuevo Testamento, a los evangelios, y usted lea recaudador de impuestos, y en otro evangelio lea, o más adelante, en los capítulos posteriores o anteriores, lea publicano, se está refiriendo exactamente a lo mismo, a pecadores que le encantaba el dinero. Estos recaudadores de impuestos, mis hermanos, eran odiados, porque trabajaban para los romanos. Eran judíos que trabajaban para los romanos cobrándole el impuesto a su propia gente. Lo malo de esto es que lo odiaban no solo porque les cobraban el impuesto, sino porque ellos mismos aumentaban en alguna medida el impuesto. ¿Para qué? Para dejarse dinero ellos. A costa de esto se hacían millonarios, se hacían ricos, se hacían personas con mucha fortuna, mucho dinero. Entonces, si costaba, no sé, el impuesto estaba 50,000 pesos, ellos decían 60,000. Entonces, esos 10,000 que iban entrando por persona se los dejaban para ellos. Y listo, así. Y todo el mundo sabía, pero nadie los podía contradecir, porque si no, esto lo acusaban a los romanos y hasta allí llegaba la historia de ellos. Hasta ahí llegaba su casa, hasta ahí llegaba todo. Entonces, tenían que pagar. Los recaudadores de impuestos eran muy sinvergüenza. Sin embargo, cuando Cristo llama a Leví, o Mateo en este caso, Mateo se despoja de sus riquezas, se despoja de todo, y con el dinero que había amasado hace un gran banquete, y comienza Jesús a comer con los pecadores, y a los religiosos no les gustó esto. No, este come con pecadores, o sea, no solo perdona pecados, no solamente hace milagros que de verdad nos están dejando mal parados a nosotros, ahora come con pecadores. No, este hombre está mal. Jesús decide comer con la clase de pecadores y no se avergüenza de compartir un plato con ellos. Claro está que esto sigue despertando el odio de los religiosos de su pueblo. El otro motivo por el que comienzan a odiarlo es la disputa por el ayuno. Y nuevamente aquí están los textos. Mire cómo le estoy mostrando paso por paso por qué lo comienzan a odiar. Si todo estaba bien, si hacía cosas buenas. Es que lo que pasa es que comenzó a hacer cosas que no calzaba con la mente judía religiosa de aquel tiempo. Perdona pecados. Esos milagros que hace tan extraño. Más encima ahora se come con pecadores. Y no, lo que faltaba, no ayuna. Sus discípulos no ayunan. ¿Qué le está enseñando? No, esto es tremendo. Este hombre hay que odiarlo. La disputa por el ayuno. Por tercera vez Jesús ofende a los fariseos. La primera ocasión fue cuando perdonó los pecados del paralítico, y luego cuando comió con los pecadores. En este episodio, los discípulos de Juan el Bautista se unen con los fariseos. ¡Qué tremendo! Para criticar a los discípulos del Señor Jesucristo. Y le van a preguntar, ¿por qué tus discípulos no ayunan?
Resulta que los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunamos muchas veces. Pero ¿y qué pasa con tus discípulos? Oiga, lo que voy a decirle ahora es tremendo, un dato bien importante. Porque le dicen, ¿por qué no ayunan? Pues ¿cómo esto? No entiendo. Ambos grupos, tanto los discípulos de Juan el Bautista como los de los fariseos, no les gustaba la alegría de los discípulos del Señor. No, estos no comen, estos viven alegres, estos viven contentos. ¿Cómo es esto? Ahora, en el Antiguo Testamento, el ayuno, voy a dar citas bíblicas para que ustedes puedan anotarlas. No leerlas porque si no el tiempo se nos va a hacer muy largo. En el Antiguo Testamento el ayuno es una expresión de aflicción o pesar del alma. Esto aparece en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 12, y Nehemías, capítulo 1, verso 4. Repito, esto aparece en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 12, y Nehemías, capítulo 1 y versículo 4. También era una señal de arrepentimiento. Esto aparece en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 6, y 1 de Reyes, capítulo 1, y el versículo 27. 1 Samuel 7:6 y 1 de Reyes 21:27. También era una señal de humillación. Salmos 69:10. Salmos 69, verso 10. También se ayunaba para obtener dirección de Dios y también su ayuda. ¿Y esto dónde sale en la Biblia? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 al 4. Muy bien, hermanos, hacen bien en estar así anotando. Veo harto hermano anotando. Excelente. Se ayuna para obtener la dirección y la ayuda de Dios. Segunda de Crónicas 20, verso 3 al 4. Y Esdras, capítulo 8, versículo 21 y al 23. Tiene mucho para leer. Tiene hasta para hacer un estudio bíblico con esto. Escuchen, hermanos. A ver, alguien que me responda las siguientes preguntas. Voy a hacer 3 preguntas y sería lindo que alguien me las pudiera responder. Si no, no se preocupe, yo se las voy a enseñar. Primero, según la ley mosaica, ¿cuántos ayunos se debían hacer al año? La ley de Moisés, eso me refiero con ley mosaica. ¿Qué ocurrió? ¿No hay audio? Según la ley de Moisés, ¿cuántos ayunos se debían hacer al año? Bien, si nadie lo sabe, para eso estamos aquí, para aprender. La ley de Moisés exigía un solo ayuno por año. Oiga, algunos estarán diciendo qué gusto de volver a la ley. Volvamos a la ley, por favor. No quiero la gracia, yo quiero la ley. Porque un ayuno por año, así la tienen fácil, pues. Tristemente algunas iglesias piensan que todavía están en la ley y no ayunan nunca. Alaba lo que él vive. Santo es el Señor. A ver si alguien conoce esta respuesta. Para el tiempo de Zacarías, ¿cuántos ayunos ya existían? Para el tiempo de Zacarías ya habían 4 ayunos por año. Mire cómo van subiendo. 4 ayunos tradicionales por años. Pero lo más sorprendente está para el tiempo de los fariseos. No, estos se pasaron. Porque Moisés exigía un ayuno por año. Para el tiempo del profeta Zacarías habían 4 ayunos por año. Pero en el tiempo de los fariseos habían 104 ayunos por año. ¿No me creen? Se los muestro con la Biblia. Lucas capítulo 18, versículo 12. Cualquier lector o lectora lo puede leer. Búsquelo y active su micrófono y lo lee. Es bueno cuando leen rápido, cuando no me empiezan a preguntar, pastor, Lucas 18, 12. Si ya le dije que era Lucas 18, 12, tiene que leer rápido de una. Lucas 18, 12. Lo toma, activa su micrófono y lo lee de una. Esto es lo que decían los fariseos. Dele. Perdón. Porque mismo dijo. Dele. Lucas 2. 18, 12. Perdón. Había en una ciudad un juez. Lucas 18, verso 12.
Ah, perdón, más encima. En el nombre del Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Muchas gracias, mi hermana. Escuchen bien. Si ayunaba 2 veces por semana, el año contiene 52 semanas. 2 por 52 da 104. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús, estos religiosos ya estaban ayunando 2 días por semana, es decir, 104 ayunos por año. ¿Qué día? Ya este es un dato importante. ¿Qué días ayunaban? ¿Qué días ayunaban los fariseos? Para los que no lo saben, ellos ayunaban los lunes y los jueves. Esos eran los 2 días que ellos ayunaban, los lunes y los jueves. Posteriormente, la iglesia primitiva comenzó a ayunar el viernes. Estoy hablando ya después de la iglesia cristiana, empezó a ayunar el viernes, pero los fariseos ayunaban los lunes y los jueves y estaba prohibido, pero esto por supuesto no es Biblia, esto es algo, una costumbre que adoptó la iglesia simplemente. Estaba prohibido el domingo ayunar, porque el domingo era para el Señor, no ayunaban ese día. La mayoría, de hecho, sobre todo los monjes que se apartaban a lugares desiertos, que los monjes y las monjas no eran como lo que usted conoce ahora, por ningún motivo, eran cristianos de verdad que se apartaban para llevar una vida austera y lejos de la codicia, de la avaricia, del mundo, del ruido, se iban a buscar de Dios, ayunaban de lunes a sábado y los domingos entregaban para poder ir a alabar a Dios al templo. Qué tremendo, hermanos. Por supuesto, Cristo enseñó que una vez que Él se fuera, ya sus discípulos deberían ayunar. Pero mientras Él estuviera con ellos, no ayunaría. Esto no le gustó porque resulta que, imagínese, usted encontrarse que ayuna 2 veces a la semana para que le vaya bonito, para que le vaya bien, para que Dios lo respalde, para que Dios lo use, y resulta que el que no ayuna, Dios lo está usando en milagros, sanidades, prodigios, y hasta resucita muertos, pues. Y sus discípulos lo siguen, ven la gloria de Dios, y no ayunan, pues. Y nosotros ayunamos 2 veces por semana, y no pasa nada, y cada vez estamos más carnales, cada vez estamos más envidiosos. Sí, porque el ayuno, cuando no se hace con el corazón correcto, es puro pasar hambre. Cuando Amén. usted ayuno, tiene que ayunar con un corazón humilde para buscar la gloria de Dios, para llenarse del Espíritu Santo, no para ganarle al resto, ser mejor que los demás o tener más unción que el vecino o tener más unción que el predicador del momento. Usted ayuna para la gloria de Dios. Y ellos, por supuesto, ayunaban, pero si hasta oraban, hacían largas oraciones con el corazón incorrecto, hacían largas oraciones para que los demás lo escucharan y usaban como pretexto para vaciar las casas de las viudas. Lo dijo Cristo. Bien, entonces como no dijo, no van a ayunar, hasta que yo me vaya, ellos no van a ayunar. Esto no les gustó y lo seguían odiando. Otra razón más. Son 6 razones por las que odiaban a Cristo. Esta es la número 5. Y en las 6 terminamos. Disputa por el día de reposo. Y ahí salen los pasajes bíblicos. Las actividades de los discípulos de Jesús, mis hermanos amados, le molestó profundamente a los religiosos. ¿Por qué? Porque un día de reposo comienzan a trabajar. En esos tiempos yo ya le he enseñado que estaba prohibido caminar mucho. Tenían prohibiciones de hacer fuego, no podían cocinar, tenían que dejar cocinado del día anterior, no podían caminar demasiado. Tenían muchas reglas extrañas, hermanos, que Dios nunca le había pedido, pero algunas sí, otras no. Y ellos tenían hambre y se pusieron a sacar espigas, mis hermanos, y esto no les gustó. Entonces, los fariseos, al verlo recogiendo espigas, comenzaron a criticar y a disputar con Jesús. Hubo un conflicto porque sus discípulos y él no guardaban el día de reposo. La segunda vez, Jesús sanó un paralítico en Betesda, luego un hombre con la mano seca. Otro día de reposo sanó a una mujer encorvada que por 18 años no se enderezaba. Y por último sanó un ciego de nacimiento. Hacía milagros, hacía cosas que no se debían hacer en un día de reposo y él las hacía. Ahora, a las acusaciones Cristo respondía que incluso, por ejemplo, cuando le dijeron tus discípulos recogen espigas, trabajan el día de reposo, y él le responde que incluso David cuando tuvo hambre hizo algo que no debía hacerse, que era comer de los panes santos, que eran solo para los sacerdotes, y él lo hizo. Y dijo, ¿acaso tú no has leído la Escritura? O sea, dando a entender que la vida es más importante que el Shabbat, les daba a entender. Y él respondía de manera tremenda, porque cuando los religiosos le decían, ¿acaso no hay otros 6 días para que hagan milagros? ¿Tienes que sanarlos el día de reposo? Y él le refregaba en la cara su hipocresía, a nuestro Señor se la refregaba a ellos, porque le decía, cuando un animal de ustedes se cae en un hoyo, ¿acaso ustedes no van y lo rescatan? ¿Y estos no valen más acaso que sus animales? Y los dejaba, por supuesto, pero calladitos con estas palabras.
Y como Cristo siempre tenía respuestas y nunca lo podían callar, esta cuestión, hermano, lastimó profundamente el orgullo de mis hermanos, de los fariseos y los saduceos, de los sacerdotes y de los fariseos. O sea, primero, la disputa porque perdonaba pecados, luego hace muchos milagros, come con pecadores, no ayuna, más encima no guarda el día de reposo como nosotros. El odio que comenzaron a sentirle era un odio asesino. Y por último, a esto se le suma que las multitudes lo siguen a Jesús, dejando abandonado a los fariseos, a los religiosos y a los saduceos. Esto, por supuesto, despertó el rencor por parte de los religiosos de aquel tiempo, mis hermanos. Esto de verdad que es algo tremendo.